El otro día me pregunté, ¿qué deporte dominaría el mundo si el fútbol no existiera? Y eso me llevó a reflexionar. Hoy hacemos una pequeña pausa en la tecnología, o no tanto, porque el fútbol, al igual que la tecnología, evoluciona constantemente y nos da mucho de qué hablar. No importa dónde estés, seguro has oído hablar de este deporte. Es el más popular del mundo, con miles de millones de seguidores y una pasión que une culturas y generaciones. El fútbol nos ha regalado momentos que han hecho vibrar al mundo. Mundiales inolvidables, jugadores legendarios como Pelé, Maradona o Messi, y equipos que han marcado época. Pero como siempre en este canal no nos quedamos solo con los datos, sino que nos gustaría ir más allá. Así que os dejo algunas preguntas para reflexionar. ¿Cuál ha sido el momento más importante en la historia del fútbol? ¿Cómo está evolucionando este deporte con la tecnología y los cambios en el juego? ¿Y cómo será en el futuro? ¿Veremos robots jugando partidos en el metaverso? Si quieres explorar estas cuestiones conmigo, quedaos hasta el final del vídeo, pero antes aseguraos de estar suscritos al canal. Yo soy Robert, esto es Tecno Barretina y comenzamos. Los orígenes del fútbol, un juego más antiguo de lo que crees. El fútbol es tan universal que parece haber existido desde siempre, pero ¿alguna vez os habéis preguntado de dónde viene realmente? Es fascinante cómo a lo largo de la historia, diferentes civilizaciones han desarrollado juegos sorprendentemente parecidos sin haber tenido contacto entre ellas. Hace más de 2000 años en China ya se practicaba el Cuju, un juego en el que los jugadores debían meter una pelota en una red sin usar las manos. En el Imperio Romano existía el arpastum, una versión más ruda y violenta, donde la posesión del balón era clave. Y en el América precolombina, los mayas y aztecas jugaban a la pelota con connotaciones religiosas en un ritual donde la victoria o la derrota podía significar algo mucho más serio, incluso la vida o a la muerte. ¿Es posible que esta pasión por patear un balón tenga un origen más misterioso? ¿Simple coincidencia o una tradición universal que ya ha estado con la humanidad desde siempre? Los momentos que marcaron la historia. Más allá de su origen, el fútbol ha dejado huella en el mundo con momentos inolvidables. Basta recordar el gol del siglo de Diego Maradona en el Mundial de 1986. En un solo partido contra Inglaterra, Maradona protagonizó dos de los momentos más icónicos del fútbol. Primero, con la polémica mano de Dios, y luego con una jugada magistral en la que dribló a medio equipo inglés antes de marcar. Otro episodio legendario ocurrió en el Mundial de 1950, cuando Uruguay venció a Brasil en el estadio Maracaná, en lo que se conoce como el Maracanazo. La euforia previa del público brasileño se convirtió en un silencio absoluto cuando Uruguay anotó el gol definitivo, enmudeciendo a casi 200.000 personas. Y si hablamos de récords, no podemos olvidar a Pelé, el único jugador en la historia que ha ganado 3 Copas del Mundo, o la rivalidad moderna entre Messi y Cristiano Ronaldo, quienes han batido casi todas las marcas del fútbol contemporáneo. Pero ahora os pregunto a vosotros, ¿cuál creéis que ha sido el momento más importante en la historia del fútbol? El fútbol y la tecnología. ¿Un cambio necesario o el fin de la esencia del juego? El fútbol de hoy es muy diferente al de hace unas décadas. La tecnología ha cambiado la forma en que se juega. Se arbitra incluso la manera en que los aficionados lo viven. Para algunos, estos avances han hecho el fútbol más justo, para otros han alterado su esencia. Uno de los cambios más polémicos ha sido la introducción del VAR. Antes las decisiones dependían exclusivamente de la percepción del árbitro en el campo, lo que generaba innumerables discusiones. Ahora, con la posibilidad de revisar goles, penaltis y fueras de juego en monitores de alta resolución, el VAR busca reducir los errores. Sin embargo, no todos están convencidos.
Para algunos el VAR rompe el ritmo del partido y le quita emoción a la espontaneidad del juego. Pero esto es solo el principio. Los balones inteligentes con sensores ya pueden detectar con precisión si han cruzado la línea de gol. En el Mundial de Qatar 2022, por ejemplo, el balón Al-Rihla enviaba datos en tiempo real a los árbitros. También los jugadores han empezado a llevar chalecos con GPS y sensores biométricos que miden su rendimiento al detalle, permitiendo a los entrenadores ajustar tácticas en función de datos objetivos. Y aquí es donde la inteligencia artificial y el Big Data entran en juego. Equipos como el Liverpool o el Fútbol Club Barcelona ya utilizan algoritmos para analizar estadísticas, predecir jugadas y optimizar fichajes. ¿Podría llegar un momento en que las decisiones tácticas sean tomadas por computadoras en lugar de entrenadores humanos? El fútbol del futuro, robots, metaverso y estadios virtuales. Si el presente ya nos parece futurista, ¿qué podemos esperar en los próximos años? Cada año la RoboCup muestra robots futbolistas con habilidades sorprendentes, aunque por ahora están lejos de igualar la creatividad humana. Los avances en inteligencia artificial podrían llevarnos a ver ligas enteras de robots compitiendo en su propio campeonato. ¿Será esto solo un experimento o el futuro del deporte? Y si miramos más allá de los campos de juego, el fútbol podría trasladarse al metaverso. Imagina ponerte unas gafas de realidad virtual y participar en un partido con estrellas del fútbol desde tu casa, controlando a tu avatar en un estadio digital. Empresas como Meta ya están desarrollando experiencias inmersivas para los aficionados, permitiendo que los partidos se vean en 360 con la posibilidad de elegir distintos ángulos de visión. Incluso el arbitraje podría cambiar por completo, con la precisión de los sensores y el análisis de imágenes en tiempo real. Es posible que en el futuro los árbitros humanos desaparezcan y sean reemplazados por sistemas automatizados que eliminen cualquier error de juicio. Y por supuesto, está la posibilidad de que los estadios físicos evolucionen a holográficos, donde los equipos juegan en un lugar, pero los aficionados vean proyecciones en tiempo real en cualquier parte del mundo, como si estuvieran ahí. El fútbol seguirá cambiando, pero una cosa es segura: la pasión nunca desaparecerá. Conclusión: el fútbol, una pasión eterna. A lo largo de los siglos, el fútbol ha cambiado de muchas formas, pero hay algo que se mantiene intacto: la emoción de ver rodar el balón, la euforia de un gol y la conexión que genera entre personas de todo el mundo. Desde los campos de tierra hasta los estadios más modernos, desde los partidos improvisados en la calle hasta las finales de la Copa del Mundo, el fútbol sigue siendo un reflejo de nuestra sociedad, de nuestra historia y de nuestro futuro. No sabemos con certeza cómo será dentro de unas décadas. Tal vez los robots juegan su propia liga, los hinchas disfruten de los partidos en el metaverso o la inteligencia artificial dirige a equipos. Pero algo es seguro: la pasión por este deporte seguirá viva. Y ahora os paso la pelota a vosotros. ¿Qué opináis sobre el futuro del fútbol? ¿Os gustaría que evolucionara o preferéis que se mantenga lo más tradicional posible? Os leo en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo y si quieres seguir explorando el impacto de la tecnología en nuestra vida, suscríbete al canal y claro, los fans de Tecno Barretina dejan el auténtico comentario. ¡Hello Ricky! Nos vemos en el próximo vídeo.